a leer el capítulo 3, el versículo 11 nomás. Capítulo 3, versículo 11. Para que lo tenga en sus Biblias. Búsquelo, por favor. Hoy vamos a hacer la introducción a la carta. Vamos a estar mirando aproximadamente de unos 15 a 18 sermones de esta carta. Es un promedio de 4 a 5 meses para terminar la carta, y vamos a continuar con Filipenses y luego vamos a ver Filemón. Entonces vamos a estar ahí unos 8 meses o probablemente este año viendo Colosenses, Filipenses y ¿cuál? Filemón. ¿Por qué? Ahorita va a entender por qué toca prácticamente verlas obligatoriamente todas seguidas. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, escuche, sino que Cristo es el todo y en todos. Lea otra vez esa parte final, sino que Cristo es todo y en todos. Padre, gracias por esta mañana. Qué bueno es poder estar acá, Dios, para tu gloria, poder adorarte, poder conocerte, Señor, poder servirte. Es un privilegio muy grande, Señor. Ayúdale a todos, mis hermanos, a los creyentes, Señor, que podamos entender esto, que no hay un privilegio mayor que conocerte y que ser tu hijo. Revélate a través de esta carta a esta congregación, así como lo hiciste a la iglesia de Colosas, usando la vida del apóstol Pablo. Señor, nosotros no somos ni siquiera podríamos pensar que alcanzáramos a ser capacitados para entender la Escritura. Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero es el Espíritu Santo el que toma las palabras de Dios y las hace reales en nosotros. Por eso te pedimos, háblanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carta a los Colosenses. Una carta desde la prisión se llama el tema para ver la introducción hoy. Una carta desde la prisión. Es bueno poder comenzar el año estrenando libro para la iglesia, que es la carta a los Colosenses. Y la idea de esta carta, como todos los libros de la Biblia, es poder conocer más a Dios a través de la exposición bíblica. Entonces vamos a entrar una vez en materia con la carta a los Colosenses. 4 hombres salieron de la ciudad de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. Estos hombres estaban en camino hacia Asia, hacia la provincia menor de Asia, que está localizada en lo que hoy en día se conoce como Turquía moderna. Si no ha ido y si algún día va, entonces va a encontrar en la Turquía moderna las ruinas de las 7 iglesias de Apocalipsis y las ruinas de varias iglesias a las cuales Pablo les escribió. Es uno de los viajes que vale la pena hacer, porque hemos hablado con personas no solo cristianos, sino no cristianos, que han ido a ese viaje, y es espectacular ir y ver todo el sistema bíblico, obvio que en ruinas, pero ver los sitios donde ellos se reunían, la forma como ellos vivían todavía. Hay un guía y le explica todo lo que era la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, los aerópagos, era donde se reunían, los teatros. Habían teatros para capacidad de 10,000 a 15,000 personas, y hay ruinas que son bancas. Hoy en día están las gradas. De pronto en algún momento traemos algunas fotos como para recrear el contexto histórico, que es muy importante. También de pronto vamos a usar un mapa, de pronto la otra semana, para mirar la ubicación de estas iglesias, cómo existe. O sea, es algo histórico, no es algo ficticio. Estos hombres salen de Roma en esa época, aproximadamente años 60, 61, 62. Si los romanos hubieran comprendido el significado de las escrituras de un prisionero desconocido para ellos, llamado Pablo,
Si ellos se hubieran dado cuenta que las cartas o los documentos que ellos llevaban iban a transformar el mundo, lo más probable es que los hubieran detenido. Pero para ellos eran simplemente unos papeles de un prisionero que se los entregaba a unas personas que iban a ¿qué? A visitarlo. Pero esas 4 cartas son conocidas como las cartas de la cautividad o las cartas de la prisión. Entre esas cartas tenemos a Efesios, la de Éfeso, tenemos la de Filipos, que es Filipenses, tenemos a Colosas, que es la de Colosenses, la ciudad de Colosas y la carta a los Colosenses, y tenemos una carta a un amado amigo llamado ¿qué? Filemón. Filemón. Estos 4 hombres llevan 4 cartas para 4 iglesias. La primera es, el primer hombre que vemos allí es Epafrodito. Acompáñenme a Filipenses 4:18. Vamos a mirar estos 4 personajes. Es necesario hacer esta introducción para que nos ubiquemos en un contexto histórico, bíblico de la carta a los Colosenses. Filipenses 4:18 le dije, ¿cierto? Filipenses 4:18. Dice ahí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia de Filipenses reunió algo y se lo mandó ¿a quién? A Pablo, que está preso ¿dónde? En Roma. Pablo está preso en Roma, la última etapa de su vida. La Biblia muestra 2 años, pero se puede demostrar que fueron 4 años aproximadamente preso en Roma. Recuerde que son los últimos días de la vida ¿de quién? Del apóstol. Está pronto a ser sacrificado y son las cartas de un hombre lleno de Dios, entre 70 a 75 años aproximadamente, que solo desea ver a su Señor y desea terminar bien ¿qué? Su carrera. Y él está allí y va para Epafrodito, le lleva lo que tiene que llevarle. Y él les devuelve la respuesta, le dice, Epafrodito me trajo lo que mandaron, él lleva la carta ¿para dónde? Para Filipenses. Tenemos a Tíquico, era de Éfeso, acompáñenme a Éfeso 6:21. Éfeso 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Tíquico lleva la carta ¿a dónde? A Éfeso y les cuenta, él dice, todo lo que yo les mande razón es lo que ha pasado aquí. Estoy preso, estoy predicando el evangelio de 6 a 6, porque él podía predicar todo el día, era libre porque era un ciudadano romano, entonces tenía ese privilegio de que podía moverse en la cárcel, no afuera, en la cárcel, como él quisiera, podían ir a visitarlo todos los días. Privilegio que no tenían todos los presos. Luego tenemos a Epafras, era de Colosas, que es la que vamos a mirar. Entonces acompáñenme a Colosenses capítulo 1 versículo 7. Es probable que este hombre llamado Epafras fuera el pastor de la iglesia de Colosenses. Ahora vamos a ver, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ¿qué? Ministro de Cristo para vosotros. Era un fiel ministro, era un pastor, no todos eran ministros, era un pastor y era el pastor de ¿quién? De la iglesia a los colosenses. Y capítulo 4 versículo 12 de Colosenses dice, os saluda Epafras, cuando él manda la carta dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo dice que Epafras está ahí en la carta, lo incluye, le da su lugar, dice él también está orando siempre para que seamos ¿qué? Completos. Y el último es Onésimo, es un esclavo, acompáñenme a Filipenses 1:10, Filipenses 1:10, perdón, a Filemón, Filemón 1:10.
Filemón está más adelante, puede que no lo encuentre, si no lee la Biblia muy seguido, puede que no lo encuentre. Bueno, pero ahí está más adelante en la Biblia, le aseguro. Es una hojita. Filemón, capítulo 1, versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Parece que Onésimo estuvo un tiempito con Pablo en la cárcel. Era esclavo de Filemón y Pablo le manda la carta a Filemón con el esclavo. Y recuerden que le dice que ya no lo trate como un esclavo, sino como un ¿qué? Hermano, por causa del evangelio. Pero los estudiosos dicen que él estuvo con Pablo detenido, o sea que pagó un poquito de cárcel con Pablo. Y allí, o sea, Pablo lo ganó allí, en la prisión. Él era un fruto de Pablo, ¿dónde? En la prisión. Era un preso, un esclavo, quizás no sabemos qué había hecho, tal vez se había volado de su amo, se había robado algo, no lo sabemos, no podemos especular ni ponerle un delito que no sabemos, pero estaba en la cárcel. Las 4 cartas han sido llamadas la anatomía de la cristiandad. Efesios presenta el cuerpo de Cristo, la iglesia. Colosenses presenta la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? Cristo. Filipenses presenta la iglesia dando. Filipenses presenta la iglesia dando y andando. Y Filemón deja ver la cristiandad en acción. ¿Sí? Cada una de esas cartas son un conjunto de una eclesiología poderosa para la iglesia. Vamos a la siguiente, la ciudad de Colosas. Vamos a mirar, hoy no hay puntos, es una introducción, acuérdese, entonces solamente vamos a dar encabezados. La ciudad de Colosas, vamos a hablar un poquito de esa ciudad. Sabemos que necesitamos un contexto histórico, cultural para hacer la correcta interpretación de la carta. Si usted lee la Biblia y dice que Dios le habló, usted tiene que saber dónde escribieron eso, quién lo escribió, cuándo lo escribió, para quiénes lo escribió. Y si no, Dios no le ha hablado. Le tengo esa buena noticia empezando este año. Bueno, porque Dios habla de una manera clara cuando usted entiende por qué Pablo escribió, para quién escribió y cuál era el mensaje que él tenía para esa ciudad o para esa iglesia que se encontraba en esa ciudad. La ciudad de Colosas se encontraba a 176 kilómetros de Éfeso. Para los que viajan mucho pueden calcular, ¿sí? Siempre estaba lejitos. Está unida o cerca a la Odisea, a 21 kilómetros de la Odisea, otra ciudad, y otra ciudad que se llama Hierápolis, a 16 kilómetros. De modo que un viajero, escuche, podría visitar las 3 ciudades, es decir, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Eso es como en Boyacá, que hay hartas ciudades y usted hace un recorrido en un día de varias ciudades porque están a 10, 15 kilómetros una de otra. Así es acá, 21, 16, eso hoy en día en carro son 20 minutos, 15 minutos de una ciudad a otra. Ese día y en esa época había un poquito más de tiempo, ¿no? Porque era en camello. Y era un camello llegar, para que usted sepa. Bueno, era un camello llegar a esas ciudades. Si no tenía camello le tocaba como a pie. Entonces ya se hacía más difícil visitar las 3 ciudades en un día. Claro que no era gente que daba 4 vueltas y se cansaba, ¿no? O sea, no, era gente que realmente caminaba mucho. Algunos lo entendieron, caminaba mucho. Fundada en el siglo IV, la ciudad de Colosas, antes de Cristo, es decir, 400 años antes de Cristo, tenía un origen gentil y pagano, pero había una comunidad de judíos, o sea que había muchos judíos allá, un grupo hacía parte de la ciudad, se calcula que habían más de 11.000 judíos, y 11.000 judíos hace 2.000 años o 2.000 y pico de años eran ciudades grandes. Un detalle importante antes de continuar con el tema, acompáñenme a Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en ¿quién? La Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo nunca fue a la iglesia de Colosas. Bueno, nunca. ¿Pasó por la ciudad? Sí, vamos a verlo en algún momento en Hechos.
pero él nunca estuvo en la iglesia. Nunca escucharon a Pablo en vivo y en directo. Solamente les mandó la carta y él dice, nunca los he visto, pero sufro, dice, tengo una lucha por vosotros, oraba por ellos. ¿Sí sabe que hay personas que nunca vemos y oramos por ellos? De pronto los vemos en el cielo, será suficiente. Damos gracias a Dios por eso. Destinatarios, vamos a ver los destinatarios de la carta. Ya hablamos de la ciudad. Ahorita vamos a ver otro detalle de la ciudad. Acá lo vamos a ver, de por qué la gente le gustaba ir a ese sitio. Hablemos de las personas de esta ciudad, capítulo 1, versículo 2. La carta dice Pablo que fue escrita a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Había hermanos fieles y ¿qué? Santos. O sea, había verdaderos creyentes en Colosas y la carta es para estos hermanos. Dijimos que habían judíos y paganos, obvio. De eso se conformaba la iglesia de judíos, exjudíos y expaganos. Era la congregación de Colosas. Habían varias razones por las que estaban allá los judíos y por lo que les gustaba a la gente ir a esa ciudad. Era un lugar muy próspero, había mucha riqueza en ese momento en que se escribió la carta en el año 62. Pero también era bueno para la diversión y el placer, así como cuando usted va a viajar y quiere ir a diversión y placer. Porque habían las aguas termales de Hierápolis y la Odisea. Y las aguas termales eran muy famosas en ese tiempo, imagínense. Si usted cree que son famosas las de ahora, no, esas eran famosas. Les adjudicaban milagros, como algunos creen que van y se bañan y se van a rejuvenecer. Entonces, les adjudicaban milagros, les adjudicaban poderes mágicos. Y claro, era un sitio muy turístico para paganos y para judíos. Y muy próspero. Al igual que las cartas de Juan, escuche, estamos hablando de los destinatarios y cómo era la vida allí en Colosas. El gnosticismo predominaba. La cultura en este caso la representaban los esenios. Vamos a mirar quiénes eran los esenios. Los esenios son un grupo de gnósticos. ¿Te acuerdas que hablamos en las cartas de Juan? Que eran los que decían que tenían dos características, que Dios había sido solo hombre, habían dos corrientes, o que Dios había solo sido ¿qué? Espíritu, o sea, divino. Estos son diferentes a los de la época de Juan, todavía no hemos llegado, esto fue antes de la época de Juan. Y esto es bueno saberlo porque a veces nosotros tenemos algunas cositas de los gnósticos. Miren lo que dice. Ellos tenían un espíritu exclusivo, es decir, los que practicaban el paganismo allí no eran cualquier persona, eran personas muy inteligentes, muy capacitados porque venían de los griegos y venían de una mente pensante. Tenían un espíritu ¿qué? Exclusivo. Eran aristócratas en la sabiduría. Ellos tenían el conocimiento en una botella y en sus manos tenían la tapa para el conocimiento. O sea, nadie más lo tenía sino ellos. Son dichos de la época. Ellos decían que tenían el conocimiento en una botella y ellos tenían ¿qué? La tapa. O sea, ellos se lo daban al que querían y al que no lo repartían. De ahí que Pablo hable acerca de ello en capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí ve? Cómo Pablo los confronta con esa debilidad a la iglesia, al pueblo, al que escuchara el mensaje. Él decía, ustedes tienen el conocimiento en una botella, yo vengo a decirles que todos los secretos están escondidos en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento solo provienen de Cristo. Ahí los fue derribando. Otra cuestión es que tenían dogmas. Si no sabe qué es un dogma, acérquese a un buen creyente. Especulativos en cuanto a la creación. Un dogma es algo que no cambia, algo que está establecido. Ellos tenían sus dogmas propios.
Decían que Dios no creó en realidad el universo directamente, sino que Él creó una criatura a quien a su vez creó otra criatura, y que esa criatura creó a otra criatura, y que Cristo era una de las criaturas de esa larga creación. No se le haga extraño que hoy en día va a encontrar peores teorías. Hay una señora que habla con extraterrestres, hay otra que pide cita con los muertos. Si usted quiere hablar con un muerto, le dan cita y le dicen qué día y todo eso. Eso es hoy. Eso es paganismo, eso es misticismo, es lo mismo. Todo esto se ha trasladado hoy con otras imágenes, con otras situaciones. ¿Se ve lo que decían? Que una criatura, que otra criatura, que otra criatura, y que Cristo era una de esas criaturas. Pablo refuta eso en 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él dice, no me vengan con cuentos, yo conozco al primogénito de toda la creación, no es una criatura, Él es Dios. Versículo del 15 al 20, si usted lo lee, habla de la creación. Porque en él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y mire lo que dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el que subsisten. Él les dijo, todas esas criaturas que ustedes, que la criatura y la otra criatura y todas esas criaturas, tal vez él dice, tal vez existen para ustedes, pero todas provienen ¿de quién? De Dios. Antes de todo eso, Dios es. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Capítulo 2, versículo 18-19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Había otra señal, y era que ellos creían también ¿en qué? En ángeles. Es peligroso creer en los ángeles. Es idolatría, pero lo más peligroso es que lo puede llevar a usted al satanismo directamente. Porque si usted cree en un ángel, ese ángel no es un ángel de Dios normalmente, y termina adorando un demonio. Tenían prácticas también de lascivia sin límites. Estaban influenciados por un libertinaje griego, un libertinaje sexual que provenía de los griegos. Tenían fiestas sexuales donde participaba todo el pueblo prácticamente. Sigamos ahí. Algo curioso de esta iglesia, en la diapositiva lo puede ver, es que vivían los mismos peligros que la iglesia actual. Eso que ellos vivían, lo vive hoy la iglesia cristiana. Mire lo que vivían. Vamos a ver tres cosas que ellos vivían. Primero, la filosofía ¿qué? Falsa. Ellos vivían la filosofía falsa. Capítulo 2, versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor ¿en qué? Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todo lo que es filosofía que no proviene del cristianismo, confunde a la gente. Todo lo que dijeron los grandes filósofos debe ser pesado a la luz ¿de qué? De la Escritura. Es que fulano lo dijo, sí, pero ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? Que yo lo sé, yo solo sé que nada no sabe nada, punto, ya. O sea, ¿quieres saber de dónde sacaron eso? ¿Quieres saber de dónde sacaron esa frase los filósofos? De la Biblia. Porque la Biblia dice, el que cree saber algo, no sabe nada como debe ¿qué? Saberlo. Entonces yo solo sé que nada se dijo el filósofo. Y lo sacó de las Escrituras. Y el otro dijo, pienso y luego existo. No sabe nada, ese está más perdido. El existencialismo hoy en día es lo que enseñan en las universidades. Ese existencialismo en el yo, todo es yo. Ellos enseñaban todo eso y Pablo lo está contrarrestando con las Escrituras. Ellos pretendían haber descubierto secretos y tenían visiones, capítulo 2, versículo 18.
Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. ¿Sí oye? No han visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos decían ver cosas y nadie puede ver cosas, para que usted entienda. Y si las ve es porque un demonio se las hace ver. Eso es diferente. Y ellos no tenían la capacidad de discernir. Pablo les hace discernir esa parte, les habla de eso. Negaban la suficiencia de Cristo y negaban el señorío de Cristo, y toda la carta, si usted lo vamos a estudiar, contrarresta esta parte de las filosofías huecas. B, tenían un ceremonialismo judío, es decir, como habían judíos, dijimos que habían judíos allá, tenían prácticas judías. Capítulo 2, versículo 11. Dice, en él, en Cristo, dice, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él les dice, no necesitan circuncidarse, dice Pablo. Ya fuimos circuncidados ¿en quién? En Cristo. ¿Qué circuncida a Cristo en el creyente? El corazón. Ellos se circuncidaban todavía, los judíos de esa ciudad, y le decían a la gente que para ser cristiano tenía que ¿qué? Circuncidarse. Imagínense que si casi no hay hombres en la iglesia y uno le diga que tiene que circuncidarse para estar en esta iglesia, pues menos va a venir. O sea, imagínense en esta época circuncidando los hombres. También hablaban de las comidas y la observancia de días especiales. Todos pertenecían al Antiguo Testamento, todas esas situaciones. Capítulo 2, versículo 17. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y antes, dice, por tanto, 16, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, nosotros como creyentes no guardamos ninguna fiestas, para que usted sepa. No celebramos ninguna fiesta de la Biblia. Solo celebramos a Cristo cada ¿cuánto? Todos los días. Si usted no lo celebra, por eso es que termina celebrando fiestas paganas, porque no lo celebra en su corazón. ¿Cuándo? Todos los días. El domingo nos reunimos para celebrar ¿a quién? A Cristo, su resurrección, su obra, y eso era lo que Pablo estaba contrarrestando. C, ya les dije lo de la oración a los ángeles. Dice que esto desvirtuaba que la salvación fuera singular y que fuera solo por Cristo. Es decir, ellos le adjudicaban poder a los ángeles como salvadores, que podían salvar. Tanto, hay dos extremos para cerrar este punto, tanto el ritualismo como el liberalismo terminan convirtiéndose en filosofías de hombres. Afectan a la iglesia y escuche, hoy, 2024, es lo que más está afectando a los verdaderos creyentes, los dos extremos. Por un lado está el ritualismo, es decir, la iglesia pretende que la gente cambie porque viene a la iglesia, ese es un ritualismo. Y está el otro extremo que es el liberalismo, es el que piensa que no necesita ¿qué? La iglesia. Es decir, gracia y libertinaje. Por un lado están los que no toques, no mires, no gustes, no hagas. Y por otro están los otro lado que dicen, haga todo lo que sea, que usted es salvo, la sangre de Jesús lo limpia y usted va a ir al cielo. Ambos están ¿qué? Equivocados. La salvación es por gracia, es por fe, pero demanda ¿qué? Obediencia. Si usted cree que es por gracia y por fe y que Dios no va a mirar su vida y sus actitudes cada día, cada mes y cada año, usted no ha nacido de nuevo. Necesita entender que todos los días Dios examina ¿qué? Su corazón, y que todos los días debemos ¿qué? Limpiarnos y santificarnos por una sencilla razón, iglesia, porque todos los días pecamos, no hay otra razón. El tema central de Colosenses es la suficiencia de Cristo, ese es el tema central de toda la carta. Es indudable que Pablo está hablando de eso, lo leímos en Efesios 3:11, y Pablo
a través del Evangelio, quiere mostrarle a ellos que Cristo es suficiente. Mire esta parte, dice en la carta a los Efesios, la iglesia es el objetivo principal y el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba. En Efesios es la iglesia hacia arriba. En Colosenses es Cristo hacia abajo. Es Cristo revelándose a la iglesia. Entonces creo que esta carta va a ser muy interesante para nosotros. Porque como iglesia ya vimos Efesios, ¿se acuerdan? Aunque si lo repito completo, nadie se acuerda, pero yo tampoco, no se preocupe. Entonces, así es ¿cuánto hace que vimos Efesios? Como unos 5 años por ahí. Colosenses es Cristo hacia acá. Efesios es la iglesia hacia Cristo. Esa es una diferencia importante. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el objetivo principal y el pensamiento pasa hacia abajo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es una carta preventiva. Quiere prevenir al creyente, quiere evitarle problemas. Capítulo 1, versículo 26. Quiere prevenir, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio es Cristo y su evangelio. Capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, usted ya lo recibió, o Él vino a su vida, ahora ande en Él, está previniendo. Capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponga las cosas en Dios, en la mirada en Dios y no en la tierra. El mundo y la carne ejercían una presión muy fuerte sobre los colosenses. Pero el mayor ataque para la iglesia de Colosenses no era el mundo y la carne en este caso. Era Satanás directamente, que entra al corazón del creyente a través de las falsas enseñanzas. Hay 3 áreas en las cuales siempre hemos hablado que debemos cuidarnos, ¿cierto? La carne, que es mi propia vida, el mundo, que es exterior, y Satanás. Para que usted no se le olvide nunca, Satanás siempre, escuche, siempre entra a su vida por las falsas enseñanzas. Así entra Satanás a los creyentes. La gente cree que entra porque usted se embriagó. No, ahí no entra Satanás. Eso es un problema de su carne, que tiene que arrepentirse. O cayó en un pecado inmoral. No, la falsa doctrina le dice a la gente que el demonio entró ahí. No, el demonio no entra ahí. El demonio entra directamente a la mente y al corazón de los creyentes por falsas enseñanzas, por filosofías que contrarían la verdad de Dios. Porque él quiere... ¿Cómo trabaja él? Con las mentiras y el error. Y la gente no sabe, entonces se deja engañar y cree que una persona que cayó en inmoralidad es más demoníaco que otro que está errando en su estudio, que no se deja guiar, que no se deja enseñar. Esa persona está en riesgo de ser manipulable directamente. ¿Por quién? Por Satanás. Por eso Dios estableció ¿qué? La doctrina. ¿Qué estableció Dios? La doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. No más, no necesita ninguna revelación extraña. ¿Doctrina es qué? Enseñanza. Entonces dígale a Dios que le dé un corazón enseñable. En el capítulo 1, vamos a mirar un poquito ahí, antes de pasar a otra parte. Pablo habla del evangelio y de la oración. Vamos a hacer un resumen de la carta rápido. En el capítulo 2, advierte a la iglesia de cuidarse de los falsos maestros. En el capítulo 3 son enseñanzas prácticas. El Hijo de Dios debe poseer una mentalidad espiritual para poder discernir y vivir en la tierra. Eso es una enseñanza práctica. De modo que debe orar para que Dios, por gracia, le ayude a despojarse de aquellas cosas que trae del viejo hombre. Ellos tenían un riesgo y era que ellos venían de unas prácticas terribles, pero la lucha más fuerte era la falsa enseñanza. El capítulo 4 prácticamente son los saludos de despedida.
El apóstol también dedica una sección a la vida familiar, qué interesante, y las relaciones entre patrones y empleados, entre esposa y esposo, entre padres e hijos. ¿Cuáles son los dos aspectos más importantes de la vida del ser humano? ¿Quieres saber cuáles son? Las dos relaciones más importantes, las familiares y las laborales. Porque él vive en medio de eso, ¿sí? Usted vive en medio de relaciones familiares y en medio de relaciones, ¿qué? Laborales. Por eso Pablo aborda ese tema. En resumen, la epístola a los Colosenses no se limita a cuestiones solo de teología. Por el contrario, la mitad de la carta está relacionada con asuntos que afectan el andar diario del Hijo de Dios. Mientras estudiamos esta carta como iglesia, vamos a estar atentos, al igual que los colosenses, para ser guardados de los siguientes aspectos. Vamos a mirar tres cosas que hay que estar atentas, que esto es lo que nosotros vamos a predicar toda la serie de Colosenses. Vamos a estar trabajando esto, para que usted las tenga ahí anotadas. Primero, estaban las ligaduras a su maldad pasada. El hábito es como una atadura. La persona entreteje hebra, dice, una hebra cada día, hasta que llega a ser casi imposible romper la cuerda. Le repito, el hábito es como una atadura. La persona entreteje una hebra cada día, hasta que llega a ser imposible romper la cuerda. Siempre se ha usado ese contexto espiritual para hablar de cosas que nos amarran, no nos dejan mover, nos dejan ahí quietos. Todo hábito pecaminoso, si usted no lo cambia, se hace más fuerte cada día. El hábito de mentir, el hábito de robar, porque son hábitos. Son pecados que han estado en nuestra vida siempre y que usted no los ve como pecado. La inmoralidad en nosotros los hombres, muchos hombres no lo ven como pecado. El maltrato a la familia, la grosería entre cónyuges, eso no se ve como pecado y es un mal hábito. Ese hábito va construyendo una hebra cada día, ¿sí escucha? Hasta que hace una cadena difícil de romper y ya lo controla, lo domina, y es lo que Pablo le está diciendo a ellos que tienen que dejar de vivir. En segundo lugar, está la corriente del ambiente impío. Es muy difícil remar en contra de semejante corriente y oponerse a las opiniones y a la voluntad de la mayoría. Usted puede no tener malos hábitos aparentemente, pero esta es más difícil, porque esta es la opinión de aquellos que amamos. ¿Qué piensa mi papá? ¿Qué piensa mi mamá? ¿Qué piensan mis hermanos? ¿Qué piensan mis hijos? Y olvidamos qué piensa quién, Dios. ¿Qué dice Dios y su palabra acerca del alcohol? ¿Qué dice Dios acerca de la sexualidad? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? No qué dice un hombre o una mujer que no tiene una preparación y no sabe nada de la vida, sino afectar a su casa. Cuando los hombres no se preparan, creen que saben y afectan ¿a quién? A su hogar directamente. Cuando la mujer no es sabia en su hogar, dice la mujer sabia ¿qué? Edifica. ¿Y qué pasa con la necia? Destruye. Un mal consejo: use un preservativo, mijita. Use un preservativo en vez de decirle guárdese, no sea inmoral, guárdese. No peque. O sea, si mi hijo es creyente, yo tengo que hablarle con el pecado como es. No puedo decirle que se cuide, no, que mire, haga esto, haga aquello, no, es como es. Y Pablo está diciendo ahí que es difícil remar en contra de la corriente. ¿De cuál corriente? De la corriente impía. Es difícil desagradar a la familia, ¿sí sabía?
Es de lo que más cuesta para ser cristiano. Es difícil decirle a un familiar, mira, no estoy de acuerdo con tu vida, te amo, te respeto, chao, nos vemos. No puedo. Hay ambientes donde no podemos estar, pero eso cuesta. Para eso se necesita una relación con Dios, una vida santa, una vida en comunión constantemente, para que apenas venga la ocasión usted tenga el carácter ya decidido. Usted no necesita, voy a pensarlo y luego te doy la razón. O sea, no necesito pensar nada. Mi decisión está tomada desde que Cristo me salvó, que no puedo tener relación con el mundo en ciertos aspectos. No estoy diciendo que usted no puede estar con sus familiares, estoy diciendo que hay ciertas cosas en las cuales hay que poner ¿qué? Límites y distancias. ¿Qué prevalece en ese caso? La verdad. ¿Y qué prevalece en ese caso? El amor. El amor no es cuchu, todo, ese no es el amor, o sea, el amor es la verdad, el amor es que van a ir al infierno si no se les comparte el evangelio. ¿No cree que ese es el amor? ¿No cree que hay que anunciarle a alguien que está ciego, que va hacia un abismo, decirle 3 pasos más y se revienta, ahí va a caer en el hueco, porque usted lo está viendo, ¿sí? Si los da, que se reviente, usted le advirtió, ¿sí? Su conciencia queda limpia, usted libra su corazón y usted puede ayudarle al menos cuando se reventó, al menos va a venir a decir, no le hice caso, gracias por decírmelo, ayúdeme, ¿sí? Pero cuando no estamos dando testimonio de Cristo. Tercero, también estaba la corriente interior de las pasiones de los corazones no consagrados totalmente, escuche. Aunque los colosenses habían aceptado a Cristo, no habían llegado a ser perfectos de la noche a la mañana. Hay un proceso en cada una de las personas que están en la iglesia. Ese proceso se llama santificación. Y esa santificación es gradual. Un joven me decía que hablaba dos jóvenes, el uno practica un pecado y el otro practica otro pecado. Y el uno se cree más santo que el otro. ¿No le parece que a veces pasa eso? Entonces el que se cree más santo dijo, es que él necesita a Dios, yo no lo necesito. Entonces le dije, mira, el ejemplo es sencillo. Los dos están iguales de muertos, ¿sí? Solo que uno está más podrido que el otro, es lo que pasa. Pero los dos son cadáveres andantes. Toda persona sin Cristo es un cadáver maquillado, tratando de aliviar la muerte, tratando de reír en la fiesta, de reír en la época, de ser feliz cuando todo el mundo ríe, de agradar a todo el mundo en sus corazones, pero no es más que un muerto tratando de vivir. ¿Puede ese muerto vivir? Está muerto. Haga lo que haga, póngase lo que se ponga, compre lo que compre, vaya donde vaya, siempre va a ser solo maquillaje barato. Es lo único que hace para su vida, maquillarse tratando de lucir ante el mundo que hay vida en él. Y está muerto. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Colosenses. También habían creyentes que sus corazones no estaban consagrados. Y siempre se lo he dicho y se lo voy a repetir 1000 veces desde el púlpito a toda la iglesia, siempre sabremos quién es quién. Porque la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Finalmente, estaba el engaño de Satanás, quien buscaba por medio de toda clase de astucias, maquinaciones, arrebatar las ovejas de mano del pastor. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. No estamos nombrándolo a toda hora, no estamos atándolo, no estamos reprendiéndolo, porque no, la Biblia no enseña eso. Estamos conscientes que es un adversario. Estamos conscientes que él sí trabaja, que él no duerme como los creyentes porque nunca ha dormido. Los demonios no duermen, no echan siesta, nada. O sea, ellos son 24/7 eternamente hasta el día del juicio. Estarán trabajando en ¿qué? En conquistar. No pueden robarte la salvación, pero pueden hacerte una vida miserable si no tienes una comunión
verdadera con el Señor. Y al final es el resumen de todo el libro. Esto que vamos a leer ahí, al final, por favor. Esa parte y en la otra. Esa es la parte de la carta. Bueno, y de eso trata la carta todo el tiempo. Si esto al final de los 15 o 20 sermones es suficiente para entender Colosenses. Bueno, Cristo más nada igual a ¿qué? A todo. O todo sin Cristo igual a ¿qué? A nada. Espero que terminemos arriba, al final de la carta. Espero que al final de la carta pasemos de aquí a allá, arriba. A veces estamos acá, queremos todo, sin importar qué hacemos, si agradamos a Dios, si no lo estamos agradando, si hemos fallado a nuestra fe, hemos faltado a nuestra fe, queremos todo. Y es más, hacemos lo que sea por cumplir nuestros deseos personales. Todo sin Cristo igual a ¿qué? A nada. La idea es terminar allá. Cristo más nada. Nada del hombre se está refiriendo. Nada suyo, nada de su carne, nada de sus pensamientos pecaminosos, de deseos pecaminosos, de sueños pecaminosos, nada. Deje que Cristo haga una nueva vida en su corazón en este año. Amén. Vamos a orar por la cena y vamos a... Me ayuda Edgar y Juan, por favor, a repartir la cena. Mientras traen la cena, vamos a 1 Corintios 11:23. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo cuando él enseñó sobre la cena. Gracias. 1 Corintios 11:23, mientras van repartiendo, por favor. Le invito a que se pongan sobre sus pies. Todos, por favor, para participar de la cena. Es un tiempo para examinarnos, para mirar dónde estamos en la última imagen. ¿Cómo ha sido tu vida el último tiempo? ¿Dónde estás? La primera cena del año es el tiempo para santificarnos, para evaluar nuestra vida, decirle, Señor, examíname. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos que la cena simplemente es un recordatorio de la muerte de Cristo. Es cuando volvemos a mirar a la cruz y le decimos, Señor, límpiame, santifícame. Es cuando podemos hacer un balance, cómo ha estado nuestra vida delante de Dios, cómo ha sido este fin de año, qué pecados se cometieron simplemente porque nos dejamos llevar de las emociones de la temporada y de la época. Cometemos muchos pecados. Yo también fui un creyente débil en algún momento en esa época. Y en los primeros años de mi vida cristiana me dejaba llevar por mis emociones y terminaba cometiendo pecados que pensamos que no son pecados. Y terminamos con personas que no glorifican a Dios, escuchando groserías, escuchando música mundana, dando nuestro corazón al mundo, olvidando que hemos estado en una iglesia. Y es cuando debemos limpiar nuestro caminar.
Por eso el caminar es tan importante, los pies. Cuando Pedro le dice al Señor que no lo limpie, ¿no? Él dice, no, ¿cómo usted me va a lavar los pies? Es imposible. Dice que si no lo limpia, entonces no sería perdonado, y que si no le lavaba los pies, nada iba a ser limpio en él. ¿Por qué? Porque los pies es nuestro caminar. ¿Dónde vamos? O usted puede ir sin sus pies a pecar. Casi siempre lo llevan, son los que lo llevan. Y alguien dirá, yo puedo pecar en mi mente, sí, pero está sostenido en sus pies. Son el sostenimiento de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el vehículo en el cual vive nuestra alma. Y si pecamos internamente, podemos decir que nuestro caminar se ha manchado. Y si caminamos externamente, si pecamos externamente, tal vez caminamos hacia el pecado de alguna manera. Nos fuimos desviando lentamente y terminamos en el pecado. Eso es lo que Pablo dice que debe la iglesia santificarse, limpiarse, y para eso él usa la escritura siempre. Para él eso le va a hablar a los colosenses. Mire lo que dice Colosenses 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice en el versículo 10, sigue, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora dejad, son dos listas. La primera lista son pecados que todo el mundo ve. El segundo son los que no ve la gente: enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Y sí dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y cierra con la máxima de la carta, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? El todo y en todos. Cristo es todo para el creyente. Si tú no lo ves así, el Señor te llevará poco a poco a entenderlo. Y cuando lo entiendas, vas a dar gracias y decir, sí, no podía entender cuántos errores cometo, cuántas fallas me faltan. Yo sigo siendo un pecador como pastor, pero le pido a Dios que me ayude a ver y a entender que Cristo es todo para mi vida. Amén. Vamos a participar de